Estamos de regreso, amigos. Antes de irnos al corte, le había yo hecho a Steve la pregunta de por qué creería él que la Corte de Inconstitucionalidad ha escondido las uñas en relación a la ejecución del convenio de asilo que ya el Ejecutivo está implementando y que estimó que no encajaba entre los supuestos que debía ser aprobado por el Congreso de la República. Y como ese es un tema íntimamente vinculado con las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala, le dejo a él la palabra. Pues la Corte de Constitucionalidad o Inconstitucionalidad ha mostrado una arrogancia total y completa y están dispuestos a hacer cualquier cosa aquí. Ya encontraron a alguien que le da miedo, que no quieren enfrentarlo. Se llama Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Y ellos saben que si ellos anularan ese convenio, que lo podrían hacer en cualquier momento, sabemos, hacen cualquier cosa. Si ellos anularan ese convenio, llamaría la atención a Trump, y ya saben por experiencia que cuando Trump se enoja, él sí puede castigar a un país. Entonces, Arriaga, diplomático de carrera, él sabe muy bien, si esto sucede, Trump le puede quitar a él, le puede remover. Y si Trump removiera a Arriaga y pondría un embajador no político, o sea que un embajador no de Estado, no del Departamento de Estado, sino un embajador político fuera del Departamento de Estado, como hay en varios países, con instrucciones precisas de Trump, entonces este no sería sujeto a los jefes en el Departamento de Estado, o sea, siempre sujeto, pero podría resistirlos y con el respaldo de Trump. Eso es lo que Trump debe de hacer. Entonces, Arriaga sabe que esto sería el fin de su carrera si él permite que la Corte de Inconstitucionalidad anulara ese convenio y Trump echara ojo a Guatemala y se fijara que Arriaga y la Corte es la misma cosa, que su antecesor puso esa Corte y todavía esa Corte depende de Arriaga y de los demócratas. Si Trump entendiera realmente esto, que yo dudo que lo entienda, entonces él podría hacer mucho para ayudar a Guatemala. Ahora, la agenda socialista del Departamento de Estado, de la Embajada y de los demócratas estaría en peligro si Trump se pusiera de acuerdo con el gobierno de Guatemala a aplicar la ley, como acabas de mencionar en el segmento anterior, que hay leyes que estos han violado, se les puede aplicar la ley. Si estos magistrados de la Corte de Inconstitucionalidad fueron removidos de sus cargos y tuvieron que sujetarse a procesos legales, penales, entonces ya podría otra vez Guatemala tener oportunidad para un Estado de Derecho. Nunca lo ha tenido, pero por lo menos tendría la oportunidad. Y si hubiera aquí un Estado de Derecho, si hubiera magistrados, aunque no llegáramos al Estado de Derecho, si hubieran magistrados intentando correctamente aplicar la ley, entonces ya no tendrían protección las pandillas que tienen a rodillas de la población de Guatemala. Entonces, aplicando la ley, los negocios podrían caminar y Guatemala podría progresar, y eso sería horrible para los socialistas, porque ellos no quieren un ejemplo que su ideología es un fracaso y que hay otra forma mejor de organizar una sociedad. Y todo esto está en juego ahorita con la Corte Constitucional. Y esto es la razón que no están dispuestos a anular ese convenio. En julio, el embajador Arriaga tuvo problemas con el presidente Donald Trump porque realmente no le informó adecuadamente a él que la Corte de Constitucionalidad no había prohibido la celebración del convenio. Y Trump
con información, con esa falta de información, declaró que el Congreso de la República, más bien que sí, que la Corte había declarado que tenía que ir al Congreso y que no se podía celebrar sin aprobación del Congreso. Evidente, Arriaga fue llamado inmediatamente a Estados Unidos y se fue un día antes del día en que el presidente Jimmy Morales tenía que ir a firmar. Se firmó por Degenhardt 2 días después, pero fue evidente que el embajador Arriaga no informó o mal informó al presidente Donald Trump acerca de lo que estaba pasando en Guatemala. Después de una falta tan grave de un embajador, ¿cómo es posible que Arriaga todavía sea embajador de Estados Unidos en Guatemala? Es una buena pregunta. Y esto es producto del estado profundo, porque no cabe ninguna duda que Arriaga tuvo problemas ahí en julio cuando hizo eso, porque ¿cómo es posible que el presidente, que es su jefe, dé declaraciones incorrectas a la prensa estadounidense, cuando él dijo que la corte aquí impidió que firmara, que celebrara el convenio? Eso no es lo que pasó. Entonces, la embajada sabe muy bien y tiene la obligación de entender la resolución de la corte. Y ellos tenían que haber sabido que es ilegal. Bueno, lo más probable es que se pusieron de acuerdo con todo su grupo y Arriaga sabía de esta resolución antes de que la emitieran y que estaban intentando engañar a Trump en el sentido de que Trump diría, bueno, si la Corte, porque si la Corte Suprema de Estados Unidos dice no, es no, ya tuvo y Trump tiene que acatar a esa orden, no hay para dónde. Entonces, ellos tal vez pensando que Trump así iba a pasar y iba a dejar ese convenio y que ellos así podrían bloquear el convenio, que los demócratas no querían ese convenio y el Departamento de Estado tampoco, porque su política es seguir llenando Estados Unidos con migrantes ilegales. Por sus razones, eso sería otro programa, pero entonces ellos tenían que haber informado a Trump, pero no lo hicieron. Entonces Trump obviamente se dio cuenta, porque ahí parado en la oficina de Trump, el Oval Office, un periodista preguntó al ministro Degenhardt, pues la corte de ustedes habían prohibido ese convenio, ¿cómo es que ustedes firmaron el convenio? y Degenhardt contestó, eso no es lo que dijo la corte. Sí. Entonces, ¿cómo es? En evidencia el embajador. Sí, entonces ahí está Trump escuchando eso. Imposible que no se dé cuenta que tenía un problema con el embajador en Guatemala. Ok, entonces, él ha dejado a Arriaga aquí, yo tengo que suponer, porque no tengo cómo saber con exactitud, el Departamento de Estado trabajó duro para que él se quedara aquí. Es más, Trump consiguió lo que él quería, era el convenio de exilio, porque Trump estaba viendo, aquí están llegando gente de Estados Unidos porque le estamos permitiendo, con decir que son perseguidos, entrar a Estados Unidos y quedar años en Estados Unidos, solo con decir eso. Entonces, una invitación abierta para que la gente vaya a Estados Unidos. Trump quería cerrar esta puerta. Ahora, con esa puerta cerrada, entonces suficiente para Trump. El problema es que Trump aparentemente no sabe que la otra parte, o sea que las leyes de asilo, el procedimiento de asilo, jala gente. Pero hay otro factor, empuja gente. Aquí es donde empujan gente. ¿Y quién es que más está empujando gente? La Corte de Inconstitucionalidad. Bueno, mira, es cierto, Trump logró parar el abuso del asilo. Esas caravanas que salían de gente pidiendo asilo y que realmente eran migrantes económicos, se paró, ya no existe.
Pero sabrá Trump que los enemigos que tiene dentro de Estados Unidos, que son los demócratas, son los mismos que están en Guatemala tratando de hacer lo que quieren hacer allá, implantar el socialismo. Quieren implantarlo en Guatemala también. ¿Será que Trump tiene realmente conciencia de que sus enemigos domésticos en Estados Unidos son los mismos enemigos domésticos que tiene Guatemala y que están impulsados por ellos mismos? Lo dudo, lo dudo. Ahora, él sabe muy bien quiénes son sus oponentes, sus enemigos en Estados Unidos. Es bastante obvio. Pero sería algo que daría más fuerza a esto si Trump entendiera que en América Latina es igual. Y aquí en Guatemala no cabe ninguna duda. Esa corte no hubiera estado ahí, esos magistrados en esa corte, sin el poder, el intervencionismo de Estados Unidos en 2016, ellos no estarían en ese puesto. Y todavía el día de hoy depende del Departamento de Estado, la embajada y los demócratas y los medios en Estados Unidos. Porque si dicen la verdad de esa corte, entonces, bueno, ya se terminó. Ahí en Guatemala yo no creo que, si no miran este programa y algunos otros que hay por ahí, ni los guatemaltecos se dan cuenta de lo que hace esa corte, menos en Estados Unidos. Entonces ellos en Estados Unidos están protegiendo la corte. Dicen que hay que sancionar a quienes critican la corte, como presidente Morales, por ejemplo. Sí, mira, Obama protegió a Cuba sin ningún beneficio para la gente que lucha por la libertad en Cuba. Le dio toda una serie de prerrogativas a los cubanos, abrió la embajada, abrió el comercio, lo cual implicaba también una protección para Venezuela, contra quien no hizo absolutamente nada. ¿Qué piensa ahora Trump acerca de lo que hace Cuba y Venezuela en América Latina y particularmente en Guatemala? ¿Y qué piensa la gente en Estados Unidos de esta situación? Y en Estados Unidos no ponen mucha atención. Saben que es Cuba y Fidel Castro, porque esto fue algo todo el mundo sabe. El régimen el régimen, Castro, sí. Todo el mundo sabe eso, pero no hacen las conexiones que acabas de hacer, y lo deben de hacer. Porque, bueno, Trump está apretando a Cuba un poco, y definitivamente se opone al régimen de Venezuela, y en varios discursos Trump ha dicho que Venezuela es la realización del socialismo, que esto es lo que siempre pasa cuando hay socialismo, la destrucción de la economía, la tiranía. Esto y el socialismo van juntos. Entonces, él debe de saber que, bueno, ya ha dicho que Cuba maneja Venezuela, o sea que el régimen de Maduro es títere de los cubanos. Sin los cubanos no puede sobrevivir. Sin el narcotráfico no puede sobrevivir. Ya no tienen suficiente petróleo, ya no producen lo suficiente. Entonces es un régimen, un estado narco. Y ellos están exportando esa violencia y caos a América del Sur y Centroamérica. Están en Chile los cubanos, los venezolanos, y están en Colombia, obviamente en Nicaragua, y están aquí también. Pero aquí no tienen que preocuparse porque sus camaradas del Departamento de Estado están haciendo el trabajo aquí. Entonces, como has dicho correctamente, los demócratas, el Estado profundo y los medios corruptos, lo que Trump dice fake news. Esto es el equipo y los ONGs de izquierda, como Soros. Entonces, en Estados Unidos están ejecutando el mismo plan. Soros está financiando a candidatos a fiscales. Tiene San Francisco, Filadelfia, Chicago. Y ellos hacen allá lo que Claudia Paz y Paz hizo aquí, que no aplican ciertas leyes, ¿va? Entonces su gente queda protegida y sus enemigos quedan sujetos a persecución penal.
Entonces, en los tribunales, la Corte Suprema, Kavanaugh, la nominación de él, los demócratas han demostrado repetidas veces que no tienen principios. Dicen lo que dicen y lo que hacen es como leer una novela de Orwell, porque dicen algo y hacen exactamente lo opuesto. A ellos les interesa únicamente su agenda política y no les importa cómo llegan. Es como dijo Fidel Castro en 1961, dentro de la revolución todo, afuera nada. Entonces, tenemos que darnos cuenta, Trump tiene que darse cuenta, los defensores de la libertad en América Latina y en los Estados Unidos tenemos que juntar y tenemos que hacerle ver al público cuáles son las estrategias que utilizan para conquistar nuestras sociedades para el socialismo. Y si no hacemos esto, somos más vulnerables. Resulta obvio para el pueblo estadounidense y también para los guatemaltecos la actividad que han venido desarrollando los demócratas desde la colusión, acusando a Trump de la colusión con Rusia cuando no les dio resultado, pasaron a el quid pro quo con Ucrania, después que era bribery y no quid pro quo, y ahora últimamente, ayer, dentro de los 3 testigos que declararon ante el comité de la Cámara Baja, ya decían que debiera ser sometido a impeachment por acusar a los medios de que eran fake news o por enviar twitters en su cuenta personal, que eso eran motivos de impeachment. De entre los testigos que declararon ayer, que basaban sus declaraciones en opiniones, en conjeturas y en odio por Trump, incluso uno de estos testigos dijo que cuando iba caminando frente al edificio de Trump que se cambiaba de acera para no pasar enfrente. Ese es el tipo de testigos que tienen los demócratas, que tienen un odio tremendo a Trump. Pero uno de los abogados que llegó a declarar les dijo claramente a los demócratas que no era Trump el que abusaba del poder, sino ellos los que estaban abusando del poder y que no había ninguna razón para impeachment. Sin embargo, ya están hablando de elaborar a partir del día de hoy los artículos de impeachment. Nos gustaría que aportaras algo. ¿Cómo ves tú esa situación ahorita en Estados Unidos? Mira, es lo mismo que acabo de estar diciendo. Uno que mira esto, que no toma un interés partidario en el asunto, es más que obvio que no hay ningún debido proceso. En los Estados Unidos, con la Constitución, que empieza con los derechos son otorgados por el Creador, no por el gobierno, y le corresponde a cada individuo su derecho, y no puede ser privados a menos que a través de debido proceso. Pero ellos no, ellos condenan quien quieren. Es peor que en las películas viejas del Wild West, ¿vale? Que, bueno, los vamos a colgar. No, primero démosle un juicio y después los colgamos. A Trump ni le dan eso, lo cuelgan de una vez. No, ese proceso es tan absurdo. Primero lo hicieron con un comité que no era el comité que lo tenía que hacer. Y lo hicieron comité de inteligencia probablemente porque ahí podían controlar la información, mantenerlo secreto y soltar lo que querían soltar. Después le pasan a ese comité de lo judicial, donde debe de estar. Y como dijiste ayer, eso fue una farsa completa. Todos esos 3 testigos para los demócratas y uno para el republicano. Y los republicanos pusieron un demócrata, un abogado, un profesor de derecho constitucional que votó por Hillary Clinton, votó por Barack Obama, pero es un abogado que entiende que la base de la sociedad es el Estado de Derecho. Y él mostró por varias razones por qué ellos están violando el derecho. Incluso él dijo,
el abuso de poder no es de Trump, como acabo de decir, el abuso de poder es de ustedes, el Congreso, porque ellos dijeron, bueno, Trump está obstaculizando la justicia por no haber presentado lo que ellos pidieron, por haber ido a tribunales. ¿Cómo es posible que acudir a un tribunal, eso puede ser obstrucción de justicia? Es imposible, es absurdo, es ilógico. Y el abogado, el profesor, dijo, hay 3 organismos del Estado, no 2, hay 3. Entonces aquí hay una disputa entre 2. ¿Y quién resuelve eso? El tercero. Ahora, esto es el organismo judicial. Que eso demuestra la importancia de un organismo judicial. Hacemos el contraste con la Corte de Inconstitucionalidad. Aquí no hay ninguna garantía. Nada, cero, no existe. Allá por lo menos tienen esto. Entonces, el resultado para mí va a ser muy malo para los demócratas. Yo veo es un proceso viciado, es un proceso injusto, es un proceso que es una vergüenza. Si los fundadores de Estados Unidos pudieran ver este proceso, ¿verdad? Ahorita dirían, bueno, les avisamos, les advertimos, y ustedes van a perder su república democrática si no recuperan los principios democráticos. Es evidente que la lucha que mantienen los demócratas contra Trump es para disminuir sus posibilidades, sus enormes posibilidades de éxito en las elecciones de noviembre de 2020, el año entrante. Yo creo que los demócratas saben que no tienen la menor posibilidad de que en el Senado vaya a prosperar esa solicitud de impeachment. Lo saben. Saben que no tienen la menor posibilidad de ganar ese asunto, pero insisten porque de esa manera quieren demeritar la imagen de Trump y mantenerlo ocupado en defenderse en vez de tener los gravísimos problemas nacionales e internacionales que tiene Estados Unidos. ¿Cómo ves tú el futuro de Estados Unidos en esa lucha? Pero ¿cómo ves también el futuro de esa lucha reflejado en Latinoamérica y particularmente en Guatemala? ¿Tenemos esperanza realmente de que aquí prevalezca el Estado de Derecho algún día? Bueno, cuestión si somos optimistas o pesimistas, ¿va? Y la posibilidad está para sopesar todo eso y lograr al Estado de Derecho. También el peligro de caer al abismo del socialismo es bastante real. La diferencia es que los defensores de la libertad tienen a su lado verdad, tienen principios. Los demás solo mentiras, como acabo de decir que a Trump le criticaron por haber dicho fake news a los medios en Estados Unidos. Eso es exactamente lo que tiene que ser, porque esos noticieros, esos órganos de prensa, de medios, ellos tienen que difundir mentiras y tienen que tergiversar todo para engañar al público. Y pueden engañar un montón de público. Lo que pasa es cuando el público puede ver, entonces ahí empieza a romper el esquema. Si el presidente no los critica, entonces ellos pueden engañar más gente. O sea que es esencial que Trump critica a los medios. Él no está intentando cerrar medios, eso sería imperdonable y eso no, en una sociedad libre. Pero criticarlos, decirle que son mentirosos, él está ejerciendo sus derechos, incluso es una necesidad política. Pero los demócratas, como dije antes, el dicho de Castro, para ellos pueden hacer todo. Lo que ellos hacen está bien, no importa si es criminal, está bien, justificado. Pero lo que hacen los demás, nosotros cometimos delitos solo por respirar, porque no estamos de acuerdo con ellos. Entonces, para quienes creen que esos son hipócritas, no es hipocresía. Ellos simplemente tienen una filosofía que el fin justifica los medios.
y que cualquier cosa que ellos hacen es bien hecho. Y esto ya penetró al Partido Demócrata, el Departamento de Estado y a los medios en Estados Unidos. Y aquí eso siempre ha estado. Los guatemaltecos han resistido toda la vida a esto. El conflicto armado, por eso no ganó la guerrilla. Y ahora, ¿por qué no ganó Sandra Torres en la elección? Esa elección fue más viciado que ha tenido Guatemala, que yo sé. O sea, que esto fue un fraude descarado, pero todavía los guatemaltecos están resistiendo. Entonces, eso es una base para seguir luchando, para tratar de hacer llegar a Trump el mensaje. Nosotros estamos con usted, nosotros queremos estar libres, nosotros queremos progreso, ustedes quieren la misma cosa, tenemos los mismos enemigos, pongámonos de acuerdo, trabajemos juntos. Y eso podríamos hacer. Hay que entender que no es un Estados Unidos, son dos. Los Estados Unidos de los demócratas, el Estado profundo y los medios corruptos. Y está el otro Estados Unidos, donde la gente todavía cree en la Constitución, donde tienen principios, donde quieren mercado libre, donde quiere seguridad y correcta aplicación de la ley. Entonces, tenemos que unir todos los que creemos en esto, y yo sí creo que lo podemos lograr trabajando. Decía el secretario Pompeo que Estados Unidos está dispuesto a ayudar a estos países para detener esa onda de vandalismo que han provocado los infiltrados castrochavistas en América Latina. Tengo información de que ya en el mes de marzo van a estar intentando algo en Guatemala. La organización que tiene Codeca, el CUC, César Montes, que por cierto tiene orden de captura por asesinato en este momento. Y se ha comentado en diferentes foros que si el presidente Yamatei no le da prioridad a fortalecer las fuerzas de seguridad, la policía y el ejército, a hacerle protocolos especiales para que puedan confrontar a las hordas de gente que viene a destruir, digamos, la propiedad privada, si no equipa adecuadamente a las fuerzas de seguridad, va a tener serios problemas y probablemente los guatemaltecos vamos a tener que soportar lo que ha estado ocurriendo en otros países como en Chile, como en Ecuador, como en Bolivia. ¿Cuán real crees tú que puede ser ese ofrecimiento de Pompeo de ayudar a los gobiernos de Latinoamérica a resistir esa ola vandálica del socialismo? Yo creo que lo quieren hacer. Lo que yo no estoy seguro es que si lo saben hacer. Porque, bueno, una invasión de parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, eso, pero eso no lo van a hacer. Eso no es dentro de lo razonable ni dentro de los planes. Pero aquí la forma de hacerlo es exactamente fortalecer las fuerzas de seguridad. Incluso hay fuerzas élites guatemaltecos entrenados por Estados Unidos, lo utilizan en la lucha contra el narcotráfico. Pero la política del Departamento de Estado y de los sucesores de la guerrilla ha sido debilitar el ejército. Miremos los juicios, genocidio, Zephyr Zarco, Molina Taysen, y hay más. Y no hay evidencia, no hay nada. Ellos están intentando destruir las fuerzas de seguridad. Lo hacen en Estados Unidos también. Hay ejemplo tras ejemplo. Trump acaba de perdonar ciertos soldados porque él dice que el tratamiento del gobierno anterior no fue lo correcto. ISIS, por ejemplo. ¿Cómo ganó Trump a ISIS? Obama les amarró las manos con reglas de guerra que no podían ser efectivos. Trump cambió todo eso y boom, en un par de años ya no hay más territorio ISIS.
Entonces, el socialismo tiene que destruir los principios, familia, valores religiosos, tiene que destruir los principios del individualismo, garantías constitucionales de debido proceso. Y esto lo han estado intentando en Estados Unidos y lo han estado intentando aquí. Aquí es más fácil porque Guatemala y América Latina no tienen las tradiciones que tienen Estados Unidos. Pero es muy difícil si no saben qué es que tienen que hacer. Y lo que ellos tienen que hacer aquí, como has dicho, ¿querés preparar las fuerzas de seguridad para enfrentar ese ataque? ¿Cómo lo vas a hacer con la Corte de Inconstitucionalidad? Los jueces de ellos, en primera instancia, en alto riesgo, todo eso. Estos jueces saben que tienen respaldo con la Corte de Inconstitucionalidad. Ellos pueden descaradamente violar la ley, mandar a la cárcel personas donde no hay evidencia, en total violación de la ley, la Constitución, aquí podemos nombrar varios. Y tienen respaldo porque cuando hay apelaciones, ¿qué pasa? Pierden. Entonces, es imposible componer Guatemala en términos de seguridad si no se arregla primero la Corte de Inconstitucionalidad y volverlo la Corte de Constitucionalidad. Y el mismo Ministerio Público, porque ahí está el mismo fiscal de la FESI que ella estaba con la CICIG. Ahora, ¿cuánta información de la CICIG ha habido en el Congreso? Que ahora con las audiencias, la comisión, ya es sabido que CICIG fue una organización criminal. En Estados Unidos lo mismo. El Departamento de Estado apoyó la CICIG. Los demócratas apoyaron la CICIG y la Corte de Constitucionalidad. Y lo hacen con conocimiento de la criminalidad. O sea que no les importa que están apoyando criminales y métodos criminales para implementar una agenda política, porque es su agenda política. Esta gente está dispuesta a cometer cualquier delito a fin de lograr su objetivo político. Esto es una amenaza. En Estados Unidos es una amenaza aquí y tenemos que abrir los ojos, tenemos que entenderlo y tenemos que pelear contra eso para preservar y crear la libertad. Me parece que, cerrando el tema con una ampliación de la pregunta que me hiciste al principio, hay dos posibilidades ante las resoluciones inconstitucionales de la Corte. Una ha fracasado, que es tratar de deducirle la responsabilidad penal planteando los antejuicios. Ha fracasado en el Congreso, ha fracasado en la Corte Suprema. Y la otra es la no obediencia de las órdenes manifiestamente ilegales, que desafortunadamente aquellos a quienes se las han emitido no las han desobedecido, sino que al contrario han cometido también un delito obedeciéndolas, porque es un delito obedecer órdenes ilegales. Ahora, la gente se pregunta cuál es el fondo de esta lucha, y yo quisiera explicar un poco cuál es el fondo de esa lucha. El fondo de esta lucha que mantiene la CC con las comisiones de postulación es mantener e incrementar la cooptación del sistema de justicia. Que ya lo tienen, pero lo quieren incrementar. Y quieren subir a puestos más altos a jueces como Miguel Ángel Gálvez, como Erika Alfán, que ahora quieren ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sin haber sido magistrados, y ya la Corte pareciera estarles abriendo el camino. Esa es la razón por la cual la Corte de Inconstitucionalidad ha venido emitiendo todos estos fallos, ha venido rompiendo no solo la Constitución, la ley de amparo, sino todo el sistema de leyes ordinarias
del país. Eso es lo que está atrás de esta lucha por la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de las salas de la Corte de Apelaciones y tribunales de igual jerarquía, y muy pronto la vamos a ver con la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que tendrá lugar en el mes de marzo del año entrante. ¿Qué podemos hacer los guatemaltecos? Miren, lo primero que hay que hacer es aclararse las ideas. Es evidente que se trata de una lucha del socialismo con todas las máscaras, con todos los disfraces que usa, pero que lo agrupamos en la palabra izquierda para fácil entendimiento, contra los amantes de la libertad, contra la gente que defiende los derechos fundamentales de la vida, la libertad y la propiedad privada, que defiende el libre mercado y que defiende la vigencia de un verdadero Estado de Derecho. Si los guatemaltecos nos aglutinamos alrededor de los principios y valores que han mantenido nuestra sociedad y que mantienen la civilización occidental, y enfrentamos con valentía y como debe de ser, con organización a estos vándalos, creo que tenemos esperanzas de salir adelante. Si no entendemos el problema, si no nos aclaramos las ideas y si no nos organizamos para enfrentarlos, pues que Dios nos agarre confesados. Steve, muchísimas gracias. No sé si quisieras agregar algo antes de que nos vayamos. No, es que lo que acabo de decir, cabal, muy bien dicho, y espero que Guatemala se despierte. Te agradezco mucho. Ok, igualmente, Hasta gracias. pronto. Hasta pronto.